La colonia en Isera 4 siempre había sido un símbolo de resiliencia humana y expansión pacífica. Ubicada en las afueras de la galaxia conocida, esta colonia era un refugio para científicos, exploradores y colonos que habían anhelado durante mucho tiempo una vida lejos de la política de la Tierra con sus infinitos cielos azules, extensas llanuras y flora alienígena. Isara 4 parecía un paraíso para las personas que la llamaban hogar. A medida que pasaban los años, la colonia humana prosperó, fomentando el comercio y la amistad con las razas alienígenas cercanas que sentían curiosidad por estos recién llegados con su extraña mezcla de tecnología y humildad. Los humanos se habían hecho conocidos por su diplomacia, siempre buscando resoluciones pacíficas a los conflictos y compartiendo generosamente su conocimiento tecnológico con civilizaciones menos avanzadas. La galaxia había llegado a ver a la humanidad como una raza pacífica dedicada a la cooperación y la unidad, pero debajo de esta superficie había una tensión tácita. La galaxia era vasta y llena de especies cuyos motivos no siempre eran pacíficos. Muchos colonos sabían que la buena voluntad de la humanidad no los protegería para siempre, pero la gente de Isara 4 se aferró a sus valores, negándose a dejar que el miedo dictara sus acciones. Creían que podían mantenerse firmes en los principios de respeto y entendimiento mutuo. Sin embargo, pronto descubrirían que no todas las especies respetaban tales ideales. Comenzó con un mensaje distante. Una tarde, cuando el centro de comunicaciones de la colonia estaba apagando por la noche, se detectó una señal encriptada que se originaba en un punto desconocido en las profundidades del espacio. Alakan. Los alanos eran una raza infame por sus tendencias agresivas, rara vez vistas cerca de las colonias humanas, pero conocidas en toda la galaxia por su cultura impulsada por la conquista. Los alanos se creían superiores a la mayoría de las otras formas de vida y cualquier raza que consideraran al más débil se le dieron dos opciones: rendirse o enfrentarse a la aniquilación. Dentro de la sala de control de la colonia, el teniente Jackson Pierce, un oficial experimentado y jefe de seguridad, entrecerró los ojos al ver el mensaje en su pantalla. Se pasó la mano por el pelo corto mientras leía el lenguaje frío y formal. El mensaje era directo y no dejaba lugar a malentendidos. Pueblo de Isera 4. Somos los Ali y Dominion. Su presencia ha sido considerada no apta para este sector. Tienen 2 semanas para evacuar o enfrentarse a nuestras fuerzas de limpieza. La resistencia se enfrentará con un rápido exterminio. Pierce sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Esto no era una invitación a la negociación, era una sentencia de muerte. Miró alrededor de la sala a su equipo, hombres y mujeres jóvenes cuyos ojos reflejaban su propia sorpresa. Los viejos Dans habían dejado en claro que la presencia de la humanidad no era bienvenida en su imperio en expansión. Pierce. Inmediatamente me comuniqué con la gobernadora Helena Mars, líder de la colonia, y en cuestión de horas el consejo de Asara se reunió en el salón de reuniones. Mars era una mujer pragmática, conocida por su mano firme en el gobierno, y ahora tenía una expresión que era a partes iguales de miedo y determinación. Todos hemos leído el mensaje. Comenzó con voz firme pero firme. Los alanos nos han dado un ultimátum. Evacuar o ser aniquilados. La sala quedó en silencio. Los miembros del consejo eran una mezcla de científicos, ingenieros y diplomáticos que habían dedicado sus vidas a construir Isar. Abandonar la colonia era impensable, pero también lo era enfrentar el poder militar de la F. La gobernadora Mars continuó: entiendo lo inquietante que es esto, pero no podemos ignorar la gravedad de esta amenaza. Los alanos son conocidos por su brutalidad y no emiten advertencias a la ligera. Somos un país pacífico. Colonia sí, pero también estamos preparados para defendernos. Nosotros mismos. El teniente Pierce dio un paso adelante. Su voz tranquila pero urgente: tenemos 2 semanas. Si nos quedamos necesitamos evaluar nuestras defensas y reforzarlas. Lo mejor que podamos. Nuestra prioridad debe ser proteger a nuestra gente. Tendremos que alertar a la Federación Tierra, solicitar refuerzos si es posible, pero dada nuestra distancia de los planetas centrales es poco probable que recibamos apoyo sustancial a tiempo. El consejo estalló en un debate. Algunos abogaron por una evacuación inmediata, temiendo que la resistencia solo conduciría a un derramamiento de sangre innecesario. Otros más desafiantes insistieron en que abandonar a Sara 4 significaría renunciar al sueño que habían trabajado tan duro para construir. La gobernadora Mars escuchó pacientemente antes de levantar la mano para restablecer el orden. No vamos a tomar ninguna decisión esta noche, dijo, que nos
Prepararemos para ambas opciones E. Ya envié un mensaje a la Federación Terrestre y a las colonias cercanas. Solicitando ayuda mientras tanto, insto a cada uno de ustedes a considerar lo que podemos perder si nos vamos y lo que arriesgamos si nos quedamos. Durante la próxima semana, Isara 4 fue un hervidero de actividad. Los ingenieros y científicos de la colonia trabajaron las 24 horas del día modernizando las estructuras existentes y mejorando los sistemas defensivos. Los avances tecnológicos de la colonia siempre habían estado orientados a la exploración y la investigación, no a la guerra, pero rápidamente adaptaron sus herramientas para la defensa y la seguridad. El equipo instaló escudos de energía alrededor de los edificios clave, reforzó las barreras y reutilizó drones para monitorearlos cielos. Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos continuaban. La gobernadora Mars se acercó a los alanos en busca de diálogo con la esperanza de poder razonar con ellos. Envió mensajes enfatizando las intenciones pacíficas de la humanidad, su voluntad de cooperar y su respeto por el territorio. Alino. Todos los mensajes quedaron sin respuesta. El silencio de los alanos fue ensordecedor, un sombrío recordatorio de la amenaza inminente. Un día antes de la fecha límite, el Consejo se reunió una vez más. La expresión de la gobernadora Mars fue solemne cuando se dirigió al grupo. Hemos agotado todas las opciones diplomáticas. Los alanos han ignorado todos nuestros intentos de negociar. Mañana, o nos mantendremos firmes o nos prepararemos para la evacuación. Debemos estar listos. Se volvió hacia Pierce, que había estado coordinando las defensas de la colonia. Teniente, ¿cuál es nuestro estado? Pierce asintió, aunque parecía visiblemente cansado. Estamos tan preparados como podemos. Los escudos están desplegados, los drones patrullan el perímetro y todos los civiles han sido informados sobre los protocolos de evacuación, pero si el ataque de los ALT con toda su fuerza estuviera en una grave desventaja, el gobernador Mars lo miró a los ojos y se produjo un entendimiento silencioso entre ellos. Ella sabía que tenía razón. Los alanos tenían una ventaja militar abrumadora, pero a pesar de las probabilidades, la gente de Isara había decidido quedarse. No abandonarían su hogar sin luchar. Esa noche, un silencio incómodo se instaló en la colonia. Las familias se acurrucaron juntas, los padres susurraron palabras tranquilizadoras a sus hijos y los amigos intercambiaron miradas esperanzadas. Algunos rezaron, otros simplemente se sentaron en silencio, reflexionando sobre las vidas que habían construido aquí. Había una sensación palpable de unidad, una resolución silenciosa. Eso los unía a todos, no eran guerreros por naturaleza, pero estaban decididos a defender su hogar, su comunidad y el sueño que habían creado. En Isara 4, el sol de la mañana salió sobre la colonia, arrojando una luz dorada sobre los edificios y los campos. Era hermoso, una escena pacífica que parecía casi surrealista dada la amenaza inminente, pero a medida que avanzaba el día, las tensiones crecieron. Los exploradores informaron de una actividad inusual en las afueras del sistema. Señales de que la flota Olan se acercaba. Al mediodía, una enorme nave de guerra Alan apareció en el horizonte seguida de docenas de naves más pequeñas. Se movían con una precisión aterradora. Sus formas angulares oscuras. Cortaban el cielo. Las defensas de la colonia se activaron. Los escudos parpadearon y cobraron vida cuando los drones tomaron posición alrededor del perímetro. Pierre estaba en el centro de comando de la colonia, mirando las pantallas con un enfoque sombrío. Sabía que las posibilidades de la colonia eran escasas, pero él estaba decidido a darlo todo. Activó el sistema de comunicación que se dirigía a toda la colonia. Esto es todo, amigos, sabíamos que este día podría llegar y ahora está aquí. No les mentir. Las probabilidades están en nuestra contra, pero hemos trabajado duro, nos hemos preparado y estamos listos para mantenernos firmes. Recuerden que no están solos. Todos estamos juntos en esto y lucharemos los unos por los otros y por nuestro hogar. Mientras las naves Olan se acercaban, la gente de Aera contuvo la respiración. Tenían miedo, sí, pero también había una resolución feroz en sus corazones. Habían elegido luchar, no porque fueran guerreros, sino porque creían en el futuro que habían construido juntos. No serían silenciados, no serían borrados, no serían expulsados por el miedo. Y así, cuando se dispararon los primeros tiros, la gente de Aera 4 se preparó. Para defender su mundo,
listos para enfrentar lo que pudiera venir mientras la flota Alakan se cernía sobre Isara 4, las defensas de la colonia cobraron vida, los escudos brillaron a la luz de la mañana y los drones volaron y calcularon patrones alrededor del perímetro. Dentro del centro de comando, la mirada del teniente Pierce estaba fija en la gran pantalla que mostraba imágenes en tiempo real de las naves que se acercaban. Podía sentir el peso de cada vida en la colonia descansando sobre sus hombros. La gente había puesto su confianza en los líderes de la colonia para protegerlos e incluso si las probabilidades eran escasas, Pierce estaba decidido a no decepcionarlos. La primera advertencia llegó a través del sistema de calma en forma de una profunda voz gutural del comandante Alick, resonó a través de los altavoces llenando la habitación con una intensidad escalofriante. Gente de Asara 4, fueron advertidos, sus vidas ahora están. Pierce silenció la transmisión, necesitaba concentración, no amenazas, y su equipo no necesitaba un recordatorio de lo que estaba en juego. Los alanos eran conocidos por su crueldad y no mostrarían piedad, pero la gente de la Era 4 no se rendiría sin luchar. El asalto inicial comenzó como se anticipó con varios cazas Olan descendiendo rápidamente y lanzando una bombardeo de rayos de plasma hacia el escudo exterior de la colonia. Los escudos resistieron, pero apenas. Chispas y destellos estallaron a medida que la energía absorbía cada impacto, creando una red de luz azul que pulsaba alrededor de la colonia como un capullo. Brillante. Pierce activó el colo. El Sistema de Inteligencia Artificial Defensivo de Nueva York es un sistema avanzado que ha sido reprogramado y personalizado por los científicos en Isera 4 en las semanas previas a la invasión. La IA, llamada Sentinel, fue diseñada para procesar amenazas en tiempo real, coordinar ataques con drones, activar mejoras de escudos e identificar puntos débiles en formaciones enemigas. Era la última línea de defensa de la humanidad y Pierce confiaba en ella para hacer lo que ninguna fuerza humana podía hacer. Sentinel tomó medidas de contraataque. Pierce ordenó a Sentinel que respondiera al instante lanzando una serie de drones equipados con disruptores de energía de alta intensidad. Los drones salieron disparados en oleadas coordinadas, maniobrando a través del fuego de plasma con precisión quirúrgica. Apuntaron a los motores y sistemas de armas de los cazas Alan, tomando al enemigo desprevenido. Se produjeron explosiones cuando varias naves Olan fueron alcanzadas y se detuvieron momentáneamente. El asalto mientras la flota se reorientaba para evaluar la resistencia inesperada. Dentro de la nave insignia Alan, el comandante VTH observó con incredulidad que había anticipado Little Resistance, una victoria rápida y sin esfuerzo, sobre una especie supuestamente inferior, pero allí estaban desviando sus fuerzas e incluso tomando represalias. Su rostro se retorció de irritación mientras mostraba sus dientes. Aumente la potencia de fuego para mostrarles que sus defensas no valen nada. Ladro el Oliki luego respondió desatando un segundo peso de fuego más concentrado esta vez. La explosión golpeó más fuerte y más rápido, empujando los escudos de la colonia a sus límites. El corazón de Pierce latía con fuerza mientras monitoreaba los niveles de escudo que estaban manteniendo, pero solo justo. Sentinel Recalibró la distribución de energía de escudo en tiempo real desviando la energía de las áreas menos vulnerables para reforzar los puntos más débiles. Pierce se volvió hacia la operadora de Cal, una joven mujer llamada Riley con los ojos muy abiertos y una expresión determinada. ¿Cómo estamos aguantando? Los escudos están al 60%, señor. Sentinel está compensando, pero si siguen con este bombardeo, se quedó callada, las palabras no dichas pesaban en el aire. Pierce asintió. Con tristeza, él sabía lo que quería decir, estaban ganando tiempo, pero cada segundo tenía un costo. Cuanto más aguantaban, más aprendían sobre los patrones de ataque que Sentinel estaba usando para adaptar sus defensas. El análisis de datos de Sentinel resultó invaluable, identificó un ritmo específico para el asalto de Olik, una secuencia de maniobras que repetían cada pocos minutos. Aprovechando este descubrimiento, Sentinel ajustó las tácticas del dron y lanzó ataques preventivos en los puntos de entrada previstos de la siguiente. Hola.
El resultado fue un golpe devastador para las fuerzas de Alan. 3 cazas más cayeron, esparciendo escombros por el cielo como chispas que observaban desde el centro de comando. Pierce sintió un destello de esperanza. Habían causado más daño a los Olik de lo que podría haber imaginado. El análisis y la planificación estratégica de Sentinel estaban funcionando, pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar a medida que pasaban las horas. Las fuerzas de Alan no mostraban señales de retirarse. En cambio, trajeron sus naves más grandes, colosales naves de guerra armadas con devastadores cañones de plasma capaces de penetrar escudos con fuego sostenido. Estas naves se alinearon a lo largo del horizonte, una flota de sombras contra el cielo, y comenzaron a cargar sus armas. El corazón de Pierce se hundió cuando vio que los cañones de plasma comenzaban a brillar. Incluso Sentinel, tan avanzado como era, solo podía hacer mucho contra el poder puro de estas naves de guerra. Sentinel, ¿tenemos alguna opción táctica?, preguntó Pierce. La desesperación en su voz limitó la sugerencia de activar el protocolo de arma experimental. Pierce dudó. El protocolo experimental era un último recurso, un arma que no habían probado completamente, capaz de una destrucción inmensa, pero con efectos secundarios impredecibles. Sopesó el riesgo mirando las pantallas que mostraban a los civiles acurrucados en búnkeres subterráneos aferrándose a la esperanza de que verían otro día hacerlo. Ordino. Sentinel reconoció redirigir la energía de los sistemas no esenciales al cañón principal que zumbaba con una energía mortal. La colonia había rescatado este cañón de una instalación de investigación abandonada en una luna distante, aunque nunca había sido pensado para el combate. Los ingenieros lo habían modificado para que fuera un disruptor de partículas de alta potencia capaz de desmantelar objetivos a nivel molecular. El cañón disparó liberando un rayo de luz tan intenso que parecía atravesar. El rayo golpeó al buque de guerra líder de Olan, perforando sus escudos y provocando que toda la nave se desestabilizara. Una onda expansiva recorrió el cielo mientras la nave explotaba sus fragmentos, dispersándose en todas direcciones. El Ol luego retrocedió, momentáneamente aturdido por la destrucción. Pero Pierce sabía que esta victoria era temporal. El cañón había drenado una cantidad significativa de las reservas de poder de la colonia y no podrían sostener otro disparo sin comprometerlos escudos. En los momentos finales de la batalla, los Alens se reagruparon lanzando un último asalto total. Sus buques de guerra se acercaron convergiendo en la colonia en un ataque coordinado a que no dejaba escapatoria. Ruta Pierce podía ver la inutilidad de su situación. Estaban superados, sus recursos casi se habían agotado y sus defensas pendían de un hilo, pero entonces sucedió algo inesperado justo cuando el Alan se preparaba para atacar. Varias de sus naves comenzaron a funcionar mal, sus sistemas de objetivos fallaron y sus motores se detuvieron. Una por una, sus naves perdieron potencia, dejándolos vulnerables. Pierce miró a Riley, que estaba escribiendo frenéticamente comandos en su consola. ¿Qué está pasando? Es Sentinel, señor, han pirateado sus sistemas. Los ojos de Pierce se abrieron de par en estado de shock. Sentinel había ejecutado un protocolo de última hora infiltrándose en los sistemas de Olik y provocando un apagado masivo. Los Al estaban indefensos, incapaces de disparar, incapaces de retirarse. Aprovechando la oportunidad, Pierce ordenó a los drones que apuntaran a los buques de guerra inmovilizados. Los atacaron con ráfagas de energía precisas que destrozaron sus cascos. Los alanos, una vez tan formidables, ahora estaban reducidos a nada más que restos flotantes, dispersos por el cielo. Una ola de alivio inundó el centro de mando cuando explotó la última nave alacana. La colonia había ganado contra todo pronóstico. Habían repelido la invasión. Después de eso, la gobernadora Marse dirigió a la colonia. Su voz resonó a través de los altavoces. Hoy nos enfrentamos a un enemigo que buscó destruirnos, que subestimó nuestra determinación y unidad. Nos mantuvimos unidos, luchamos juntos y le hemos demostrado a la galaxia que la humanidad no se romperá.
Isar sigue siendo nuestro hogar y continuaremos defendiéndolo con todas nuestras fuerzas. La gente aplaudió, sus voces llenas de orgullo y alivio, habían sobrevivido a lo imposible y su resistencia había dejado una marca indeleble en la galaxia. La noticia de la batalla se extendió rápidamente y pronto todas las razas de la galaxia conocieron la fuerza de la humanidad, su crueldad cuando se llevó al límite, pero cuando los vítores se desvanecieron, Pierce permaneció en silencio, mirando los restos en la distancia. Sabía que esta victoria había tenido un costo. Habían mostrado a la galaxia un lado de la humanidad que rara vez se veía, un lado capaz de destrucción de implacable resolución. Era un mensaje para todos los que los amenazarían. La humanidad podría valorar la paz, pero no tenían miedo de luchar. Cuando su supervivencia estaba en juego, y así vi un regreso a su existencia pacífica, pero con un renovado sentido de vigilancia, habían asegurado su lugar en la galaxia no como conquistadores, sino como defensores que habían mostrado que incluso la especie más pacífica podía desatar un poder increíble. Cuando sus espaldas estaban contra la pared, el recuerdo de la batalla se volvería. Permanecerá como un recordatorio para la humanidad y la galaxia. Los humanos no deben ser subestimados.